Muy buenas tardes, bienvenidos a todos, a todas. Es un gusto poder contar con ustedes acá de nuevo, ¿verdad? El día de hoy, gracias a los que se han estado pues inscribiendo en los diferentes procesos que se desarrollan desde el Foro Dakar en el marco de nuestro plan de formación 2022-2023. Creo que estos espacios son pertinentes para poder continuar pues empoderándonos de temáticas y que también estas temáticas fortalezcan las acciones que llevemos a cabo desde nuestras instituciones u organizaciones. Así que, dicho eso, pues le doy la bienvenida en nombre del Foro Dakar Honduras y en representación de la doctora Minta Navarro, que es nuestra coordinadora, que el día de hoy lastimosamente no nos puede acompañar, pero que manda su saludo cordial a cada uno y a cada una de ustedes. El día de hoy también le quiero dar muchísimas gracias a la doctora Xiomara Wu, que va a ser nuestra panelista invitada el día de hoy. Ella es la coordinadora, ¿verdad?, del Foro Nacional de VIH y SIDA. Ella nos acompaña el día de hoy y va a ser nuestra panelista y nos trae una ponencia muy interesante en la temática que estamos desarrollando el día de hoy. Nuevamente recordarles que el tema del día de hoy en nuestra conferencia es políticas públicas educativas inclusivas y la distribución del financiamiento al sector educación. Siendo este un tema de interés, ya que para el Foro Dakar Honduras, en su plan estratégico, una de sus líneas de acción es específicamente la financiación, la asignación financiera a la educación como prioridad nacional, considerando al Estado como el garante de la educación pública del país y que la financiación es necesaria para poder lograr una verdadera educación de calidad que sea inclusiva y accesible para todos y todas, y sobre todo una verdadera gratuidad de la misma. Así que dicho eso, yo quiero pues proceder al siguiente punto de nuestra agenda que es, antes de poder dar la presentación oficial a nuestra panelista, algunas reglas esenciales de la reunión del día de hoy. Y es que sí les pedimos a todos y a todas, ¿verdad?, que puedan mantener sus micrófonos apagados durante toda la ponencia, ya que de esa manera no se interrumpe el flujo de la reunión, de la exposición de nuestra panelista, y al final vamos a tener un espacio de preguntas y consultas para que todos los que tienen alguna duda, alguna consulta hacia la panelista o quieren agregar algún comentario, un agradecimiento, lo puedan hacer perfectamente bien al final de la ponencia de ella. Así que no es obligatorio tener las cámaras encendidas para los que no puedan tener cámaras encendidas porque tienen dificultad de conexión, porque baja la intensidad de la señal, es totalmente entendible. Sé que ahorita están habiendo complicaciones con tantas lluvias que han habido, con el problema de la energía eléctrica en algunos sectores, algunas zonas del país, entonces es totalmente entendible, no se sientan mal si no pueden encender su cámara por diferentes motivos, y a los que puedan, pues qué bueno verlo, ¿verdad? Y poder verles las caras, aunque sea virtualmente, a todos y a todas. Pero si no, pues siéntanse en la total libertad de mantenerlas apagadas, pero siempre poniendo mucha atención a nuestra conferencia, que creo que va a ser muy interesante el día de hoy. Así que esas son las reglas esenciales y sobre todo el respeto a la opinión de los demás, siempre haciéndoles saber que el foro es un espacio totalmente apolítico y que la opinión de todos y todas es respetada, y que esperamos que de la misma manera todos los que estamos participando el día de hoy podamos dar la opinión de cada uno de los que al final pues quieran, ¿verdad?, dar algún aporte. Así que sin más decir, yo le quiero dar la bienvenida en nombre del Foro Dakar a la doctora Xiomara Wu, que va a ser nuestra panelista el día de hoy. Bienvenida, es un honor tenerla acá. La doctora Xiomara Wu pues tiene estudios en especialización de derechos humanos de parte del Instituto Interamericano de Derechos Humanos en San José, Costa Rica. También tiene especialización de igual manera siempre en derechos humanos en género en el Instituto Raúl Wallenberg, que es el Institute of Human Rights and Humanitarian Law en Copenhague. También ha estudiado en la Universidad Libre de Berlín y Universidad Católica de Washington en estudios de posgrado y grado de doctorado académico convalidado en el área de epistemología social y ética. De igual manera, algunos de sus cargos administrativos importantes han sido en cuanto a ser docente también de filosofía en la Facultad de Humanidades en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Ha sido miembro de la Comisión de Ética de la Investigación en la Facultad de Ciencias Médicas y docente
Es la coordinadora actual de la Asociación Foro Nacional de VIH-Sida desde el periodo 2004 hasta la fecha. Representante nacional también del proyecto PAXA, Proyecto Acción Silenciosa del País. También en el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, el CONADE, es miembro del Gabinete Técnico y analista social. Así que, como podemos ver, tiene una amplia experiencia académica, una amplia experiencia laboral y ha participado en diferentes comisiones, en las comisiones en cuanto a elaboración de la Ley Integral contra la Violencia de Género, es miembro delegada también por la Secretaría Ejecutiva de la CONACIDA, es miembro también de la Comisión del Subclúster de Violencia Basada en Género para prevenir la violencia contra mujeres y niñas, que es la iniciativa Spotlight, y muchas más, ¿verdad?, experiencias que ella tiene acá, pero que la voy a dejar ya el día de hoy para que ella pues nos pueda ya profundizar, entrar en este tema y que al final pues podamos dejar cualquier duda o consulta que tengamos. Muchísimas gracias, doctora Xiomara, y le dejamos el espacio a usted. Muy buenas tardes. Primero voy a preguntar si me escucha bien porque estoy en la oficina y tengo que tener observancia de medidas de bioseguridad. Así que, y en segundo lugar, agradecer a la Fundación Dakar la gentil invitación y el reto que me genera esta tarde, ¿verdad? Porque no crean que antes de la COVID-19, los planteamientos que se venían desarrollando en nuestro país tenían otras dimensiones, pero con el impacto de COVID-19, como ustedes bien lo han planteado, tenemos que hacer todos unos replanteamientos, aún de la política pública en materia de educación inclusiva que se desarrolló en el país con un nivel ampliamente participativo. Pero quiero señalar, en primer lugar, que a pesar de la multicrisis que enfrenta no solo nuestro país en diferentes niveles, los países de América Latina también enfrentan multicrisis, impacto también de la COVID-19, impacto de la globalización y el impacto de las medidas en materia económica de corte neoliberal, que de alguna manera nos están colocando en un paradigma contradictorio a la intencionalidad de las palabras iniciales de nuestra compañera el día de hoy, cuando queremos refrendar la urgencia de una cultura de derechos humanos. Y insisto, una cultura de derechos humanos y no de un tema de derechos humanos. Entonces, esta dimensión y la importancia de la educación inclusiva se ha convertido en un tema de interés y de debate nacional e internacional. De hecho, han suscitado nuevas problemáticas, sobre todo en los países de América del Sur, en relación a no lograr una univocidad, o sea, una visión, una definición conceptual que se homologue. ¿Por qué? Porque si comparamos América del Sur y la región centroamericana, sobre todo países como Guatemala, El Salvador, Honduras, que han hecho apuestas significativas para hablar de educación inclusiva, muchas veces en algunos países de la América del Sur, la educación inclusiva se ha quedado anclada en un paradigma tradicional. ¿Y qué quiero decir con ello? Generalmente, cuando surge la educación inclusiva, se estaba pensando en que vamos a focalizar. ¿Aló? ¿Se me escucha, no? Sí. Se va a focalizar en una educación especial. Y obviamente, esta es una conceptualización muy tradicional. Independientemente que las personas con discapacidad, o como se llama en algunos contextos de América Latina, con retos especiales, debe ser un grupo, un sector de la población que debe tener, digamos, acciones afirmativas desde una visión de los derechos humanos. Pero quiero que les señalara con eso que hay dos enfoques. Un enfoque de hablar de políticas inclusivas en materia de educación que tienen un paradigma tradicional hacia el asistir, hacia el sentido de ver las personas con discapacidad para atenciones especializadas. Y es lo que era una atención muy individualizada, pero que no implicaba
inclusión en ningún sentido de la palabra. Entonces, ¿qué significa? Y hace poco un autor, que ustedes lo pueden ver, coloca un artículo, es del Instituto para el Futuro de la Educación, es el doctor Paulet Delgado, y nos dice, la educación inclusiva es un proceso complicado, pero necesario. Yo no diría que es un proceso complicado, es un proceso complejo. ¿Y por qué es complejo? Porque tenemos que ver que del paradigma cerrado, de ese paradigma donde yo quiero atender una X población discriminada, excluida, a veces con pensamiento de que las discapacidades cognitivas son patológicas, o sea, son aseveraciones que hay que superarlas totalmente, ¿verdad? Entonces, hay una visión a la base de toda la formulación e incorporación del concepto de inclusión que involucra un cambio de paradigma. Y al cambiar de paradigma, este paradigma no es de orden internalista. ¿Qué quiero decir con ello? No es cambiar los conceptos. No es únicamente agregarle atributos a un concepto. No, es ver un enfoque holístico de esta visión del paradigma donde yo quiero, sí, tener una política educativa inclusiva, pero esa inclusión no es de traer los alumnos para acá, al ámbito educativo. Es como en la estructura del ámbito educativo, desde esa visión holística, tiene que tener la posibilidad, las condiciones para incorporar bajo un concepto de inclusión y no de integralidad. Y aquí quiero hacer mi énfasis. Cuando tenemos esta visión de cómo comprendemos la inclusión, nos urge prácticamente tener en la mente el enfoque de derechos humanos. ¿Y por qué? Porque si yo no tengo un enfoque de derechos humanos, yo voy a tener una visión de integralidad, de querer integrar al proceso educativo a las personas vulnerabilizadas, excluidas, marginalizadas y sujetas a bullying. O simplemente pensar que no hay condiciones, sobre todo en la diferenciación de grupos en condición de vulnerabilidad, donde están las personas con discapacidad, pensar que eso es más problemático, cómo atender y que mejor que vaya a una escuela especial. Cuando hablo de ese enfoque de derechos humanos, no solo pensemos en la parte de la normativa internacional que nos regula, desde la declaración misma de los derechos humanos, ¿verdad? Y toda la normativa internacional, el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, las diferentes declaraciones, las convenciones a favor de las personas con discapacidad. Sí, es importante tener esa normativa que protege derechos, pero no es suficiente. Y no es suficiente porque vuelvo al punto de partida, generar una política pública o cambiar el modelo educativo tradicional, aunque tenga enfoques constructivistas, requiere un replanteamiento epistemológico y una reconceptualización de que el estudiante o la estudiante, sean sus niveles diferentes de sectores en vulnerabilidad, sean grupos étnicos, sean grupos de la comunidad LGBTIQ+, sean mujeres en el ámbito rural, sean personas con discapacidades. Obviamente, son personas y como personas son sujetas de derechos humanos y no de posturas asistencialistas. Quería hacer esa primera introducción porque también cuando uno revisa las diferentes políticas en América Latina, no vamos a encontrar homogeneidad en cómo interpretan y cómo aplican sus lineamientos de política pública inclusiva. Algunos se quedan en la atención al estudiante, pero no miran la capacidad del docente o las docentes, cómo deben atender
a los estudiantes que deben ser incluidos y no integrados. Y este es un tema donde el cambio paradigmático, que tiene una visión epistemológica, implica que yo no puedo ver las partes del todo de manera aislada. Yo tengo que ver en el modelo educativo los dos componentes, pero los dos componentes no de un docente que subordine al estudiantado, ni un estudiantado que quiere imponer sus criterios sobre el docente, sino que hay que buscar los niveles de interacción, de diálogo, de participación activa. Y de tal manera que estos grupos en exclusión social tengan una acción tan participativa, de tal manera que la docente que no está viviendo esta situación de vulnerabilidad, de marginación, tenga, digamos, juicios de justicia social, que comprenda, ¿verdad? Que tenga la empatía con las personas y que pueda dirimir desde el enfoque de derechos qué es una acción afirmativa, pero que en ningún momento una acción afirmativa sea de segregación o de discriminación. Me pueden interrumpir en cualquier momento, ¿verdad? Porque para mí es importante que cuando estamos hablando de los grupos vulnerabilizados, también veamos cómo desde el plano epistemológico hay que entender la categoría de vulnerabilizado, porque la persona no es vulnerable. La persona es vulnerabilizada cuando en un contexto de país no se satisface, no hay cumplimiento efectivo de los derechos humanos que son inherentes a la persona. Y aunque son inherentes a mi persona, obviamente hay normativas protectoras, porque el Estado está obligado a promover los derechos humanos, a defenderlos, a prevenir cualquier acción de violentación. Pero si el Estado no lo hace y si prevalecen modelos neoliberales, obviamente la violentación a los derechos sociales, económicos y culturales quedan en deprimento, quedan realmente con muchas falencias y podríamos decir, esa es la razón por qué las personas están vulnerabilizadas. Pero pongámosle más carne al asunto, la pobreza. Por eso hablamos de una multicrisis que es reafirmada en el Informe de Desarrollo Humano recién lanzado por el Sistema de Naciones Unidas, por el PNUD, donde señala el alto nivel de multicrisis. Y creo que, haciendo acopio de las palabras introductorias de la compañera, obviamente el impacto de la COVID-19 puso en evidencia otras fisuras que a veces desde un plano teórico conceptual, aunque tengamos participación con autores LGBT, con migrantes, con mujeres con discapacidad, con niños, con jóvenes, etcétera, no es lo mismo que entrar al bosque, ver los árboles y entender toda la dimensión sinérgica y multicausal que está presente en el fenómeno de la exclusión social y de la vulneración de derechos. Por eso es interesante y no deja de ser polémico el hablar de educación inclusiva, porque cuando la ONU nos dice y cómo define la educación inclusiva, realmente nos anima, porque nos está diciendo que es un proceso para responder a la diversidad de todos los actores vulnerabilizados y que debe garantizarse su presencia, participación y logros, atendiendo especialmente a quienes por diferentes razones están excluidos o en riesgo de ser marginados. Por lo que es necesario definir políticas y programas educativos con el fin de que la educación sea para todos. Esto tampoco es casual. Recuerden que cuando se lanzó el afán de que la educación es un tesoro y que ese tesoro debe ser compartido por la humanidad, tenemos la utopía no negativa, tenemos la utopía de lo posible, a dónde debemos llegar. Pero nos emocionamos a veces, y a veces somos románticas,
cuando decimos, bueno, vamos a esta educación inclusiva. Pero, ¿qué amerita la educación inclusiva? No únicamente la alegoría de que todas estén en el circuito, que todos estén ahí. Esa es una parte de las y los docentes, y la infraestructura, y los currículos, el diseño curricular, la revisión de un currículo que no sea de adoctrinamiento, sino que, como decía Paulo Freire, la capacidad de promover el pensamiento crítico y no una educación bancaria. Porque no sería interesante que me digan una educación inclusiva, no, Xiomara, ahora las personas con discapacidad, la comunidad LGBTI, todos vamos a estar en el aula. Ojo, pero ¿cómo vamos a estar en el aula? ¿En qué condiciones vamos a estar en el aula? ¿En qué condiciones la docente, que aquí nos faltan políticas de capacitación continua para las y los docentes, pueden comprender la diversidad cuando en el constructo que nos han implementado en pedagogías no críticas ha habido una visión universalista, ha habido una unidad, ha habido nomenclaturas, ha habido etiquetas, números de cuenta, códigos, archivos. ¿Y la parte humana dónde está? Entonces se dan cuenta las paradojas, ¿verdad? Que pueden surgir entre mi buen ideal, la buena intención de tener una política de educación inclusiva, donde escucho a los actores claves, pero que a la hora de la hora no la puedo materializar. Uno podría decir, en el contexto de estos albores de, bueno, fracasaron los objetivos del milenio, pero tenemos, por ejemplo, las metas objetivos de los objetivos del desarrollo sostenible. Y miren que el desarrollo sostenible prácticamente nos plantea en el objetivo 4, si no me equivoco, creo que aquí lo tengo, ir a una educación de calidad. Ese es un primado que tenemos ahí, una educación de calidad. Pero hagamos la pregunta, ¿qué es la calidad? ¿Cómo logro calidad para forjar esta educación inclusiva con la diversidad que me voy encontrando y que realmente yo pueda asegurar que con una meta que se pone en los objetivos del desarrollo sostenible, que para el 2030 yo pueda asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria y que debe ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos. Bueno, uno diría, pues no está tan lejano. Si uno mira la Ley Fundamental de Educación, hay una serie de preceptos donde esa pertinencia, esa gratuidad, esa calidad están pensadas, están puestas. Y la experiencia que yo tuve cuando estábamos en la construcción de la política de educación inclusiva para nuestro país, que tiene un asidero en el PS, como ya se señaló, ¿verdad?, en la aspirancia de esa efectividad, de una educación que realmente contribuya al desarrollo de un país donde hay que empezar a descolonializar, donde hay que empezar a desinstrumentalizar la educación, donde hay que evitar la separación de los sujetos y objetos en la enseñanza, porque realmente en la relación bionívoca de las docentes y los escolares en todo su nivel, porque lo ideal es la sostenibilidad y no la deserción educativa. Entonces volvemos, ¿qué significa calidad? ¿Cómo desde la parte docente, en un afán de educación inclusiva, yo quiero calidad? Pero yo tengo que saber definir que realmente yo, como facilitadora de procesos educativos, tengo que sopesar entre la cantidad que le quiero dar a ese estudiante y la calidad. Y a veces se sacrifica la calidad por satisfacer los indicadores curriculares. Y porque hay que terminar un programa, ¿verdad? Y porque ese programa ustedes tienen indicadores de cumplimiento y evaluaciones y monitoreo. Pero entonces vemos cómo en la buena intención de esa educación inclusiva
es compleja. Y cuando digo compleja no significa complicado. Hay un teórico fundamental en la filosofía y en la filosofía de la educación que es Edgar Morin. Y lo recomiendo que lo puedan leer, ¿verdad? La teoría de la complejidad. Cómo uno tiene que tener la capacidad, como dice Gardner, de las múltiples inteligencias, de poder leer lo interno del proceso educativo y contextualizarlo en el contexto cultural, comprendiendo las normas que se establecen en este país. Hasta dónde la tolerancia es norma. Por ejemplo, miren el caso de nosotras las mujeres, que sería también un sector de incluir para alejarnos de la teoría del cuidado. Porque muchas niñas en el ámbito rural, ustedes saben que no asisten a la escuela porque quedan en tareas del cuidado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo en esos procesos de inclusión enfrentamos normas, estereotipos, prejuicios que no nos permiten la materialización de esa educación inclusiva? Entonces, como les digo, no hay un concepto unívoco en América Latina de cómo se define la educación inclusiva. Pero sí hay que tener alerta que esta visión inclusiva tiene que reconocer la diversidad, la pluralidad, y no quedarme con una educación inclusiva que se vuelve integradora, y al ser integradora me segrega y no me supera los niveles de estigma y discriminación. No sé si tienen hasta este momento alguna inquietud, ¿verdad? Antes de pasar a otro plano. O si va quedándoles claro para después focalizar un poco por qué el PS retó a una exigencia en nuestro país. Teniendo la base la Ley Fundamental de Educación, se empezó a iniciar la construcción del Plan Estratégico del Sector Educativo 2018, imagínense, 2030, siendo este marco, el marco general de mayor relevancia y referente principal de toda intención de construir una política de educación inclusiva. El PELCE brinda la orientación y el enfoque al Sistema Nacional de Educación, identifica las barreras y oportunidades de mejora para promover una educación inclusiva, equitativa para todos los hondureños y hondureñas, constituyendo por esta razón la base esencial para políticas, estrategias, metas, lineamientos y acciones que aseguren una educación de calidad con acceso universal. Es una muy buena intención, pero miremos nuestro escenario real con el impacto de la COVID-19. Entonces aquí tenemos que hacer un refreshment, un replanteamiento de cómo llegar a que el ideal plasmado a ese objetivo que está en el PS, lo podemos llevar a materializarlo cuando las fisuras, cuando la visibilización de mayores problemas sociales se evidenció con COVID-19 y cómo hubo mayor nivel de discriminación, altos índices de violencia basada en género, con las mujeres llegando a su nivel más extremo, los femicidios. Entonces, también eso tiene impacto en la ruralidad. Hace poco yo tenía algunas entrevistas en Choloma con mujeres discriminadas, vulnerabilizadas, porque también por la condición VIH hay discriminación. Bueno, ya hay discriminación por ser mujer, por ser pobre, por pertenecer a un grupo étnico, ¿verdad? Porque hay un problema de raza, quieras sí o no. No nos gusta hablar de ello, pero sí, hay racismo todavía, ¿no? Hay tendencias muy individualistas que vuelven a corroborarme mi tesis fundamental. Nuestro país no ha logrado cimentar una cultura de derechos humanos. Y con las actitudes de pasividad, de miedo, de temores, y que realmente aparecen, no es casual, la educación escolástica, la educación bancaria, atemoriza a que el sujeto
no tenga esa participación activa que pueda dialogar con la docente y enseñarle a la docente aquellas cosas que no podemos comprender porque no estamos en los zapatos de la otra y del otro. Entonces, miren el trabajo fuerte, ya no solo epistemológico, el trabajo existencial, la dimensión ontológica de ustedes como personas humanas, con sensibilidad, yo diría con vocación a una visión humanista, que es base del enfoque de derechos humanos, para que esta educación inclusiva, que está muy bien plasmada, sobre todo en el documento hondureño, y que colinda con muchos elementos de los documentos en materia de política inclusiva de El Salvador y de Guatemala. No así como otras de América del Sur que están más fragmentadas, pero que no obstante, en el presente siglo, ellos siguen debatiendo, porque han habido diferentes encuentros. Antes de la pandemia de COVID, hubo encuentros para replantearse a dónde va ese acceso universal de educación. De hecho, Dakar, ¿verdad? Todos estos movimientos han estado impulsando estas iniciativas. Es interesante que, por ejemplo, en la fundamentación que tiene el enfoque de derechos, ustedes en ningún momento pueden perder toda la normativa internacional. Y el pilar fundamental de esta normativa internacional está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es el punto de partida. De ahí ustedes pueden ver la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ratificado por el Estado hondureño el 18 de junio de 1980. Y fíjense, y esto es un detonante, porque a veces los pactos no los leemos bien. Establece que la educación debe orientarse al desarrollo pleno de la personalidad humana, dignidad y respeto a los derechos humanos, siendo objetivos de los estados la obligatoriedad, la accesibilidad, la gratuidad de la enseñanza en todos sus ciclos y para la población en general. El presente pacto internacional fue adoptado el 16 de diciembre del 76 mediante resolución 2200 junto con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Si uno va a la raíz de la normativa internacional, se da cuenta que este enfoque de educación inclusiva no puede quedar reduccionista, de un enfoque reduccionista únicamente a las personas con discapacidad. Independiente que con la Convención de Protección de los Derechos a la Discapacidad, yo estoy totalmente de acuerdo que se debe revisar y que se deben fortalecer acciones afirmativas desde los derechos humanos. Me quiero parar ahí un segundo antes de avanzar. Si hay alguna inquietud, algo que no quedó claro en esta primera fase, ¿no? Doctora, muy buenas tardes. La exposición está muy interesante. Me llamó sobre todo el tema de las exclusiones, las distintas estigmas, pero el estigma mayor que tenemos nosotros es cerebral. Parece mentira. O sea, en la educación especialmente, yo hablo aquí del departamento de Gracias a Dios, el municipio de Aguas. Y yo creo que hay que hacer un énfasis muy grande en la necesidad de que los educadores entren a participar en el sistema por vocación y no hacerlo como un modus vivendi. Porque acá, no sé si usted está enterada, pero acá es donde están los mejores salarios de educación en el mundo. Porque se pagan sonajes. Para mí hay una mala interpretación del tema del sonaje, porque si usted viene acá a enseñarnos, usted tiene que recibir sonaje, pero si yo soy nativo, tiene que equipararse. Entonces, como yo veo eso, yo quiero ser maestro, pero no estoy pensando en el futuro de nuestro pueblo, sino que estoy pensando
en mi peculio personal. Esa es mi participación. Yo creo que hay que hacer énfasis en eso, en que el educador, si usted hace un examen ahorita, pero si hiciera un examen por capacidad, creo que todos sacamos 0. Disculpe. Mire, Charles, yo lo escucho a usted y eso me provoca una reflexión que cuando uno va a la raíz de la discriminación, del estigma, el caldo de cultivo de violaciones en derechos humanos tiene un canon que se llama ignorancia, ¿verdad? Uno puede decir, tengo un título, una licenciatura, una maestría, pero si fue una formación totalmente acrítica, usted puede recibir los mejores títulos que quiera, pero al hacer acrítico no hay una conexión entre lo que recibió instrumentalmente con su yo y su vocación, ¿verdad? Y como decía al inicio, nosotros no tenemos todavía una cultura de derechos humanos. Y realmente a veces las actitudes egoístas, de aislamiento, a veces de competencia desleal entre los mismos docentes, no permiten una articulación de avanzada, de visión futurista, de aporte a una sociedad hondureña que, como digo, enfrenta una multicrisis agudizada no solo por el impacto de la COVID-19, aquí hay que hablar claro, en los niveles de corrupción en nuestro país. Los modelos económicos neoliberales que han desagregado a poblaciones donde la pobreza y la extrema pobreza son caras de nuestro país, aunque no nos guste decirlo. Miren la situación de las sedes, miren las expropiaciones forzadas, miren la situación de la defensa por el territorio, la defensa por el cambio climático, las represas, etc. O sea, alguien dirá, pero ¿y qué tiene que ver la educación en esto? Sí, tiene que ver mucho, pero también tiene que ver lo que tú me acabas de señalar, Charles, la vocación que va más allá de tu yo, porque tampoco no vamos a ser personas absolutamente altruistas, ¿verdad? Qué bien decir, tiene que haber un equilibrio. Yo creo que Aristóteles lo decía muy bien, ni excesos ni defectos, el justo término, pero un justo término que realmente tenga el deseo de salir de la mediocridad. Por eso decíamos que el paradigma, el modelo pedagógico que está a la base de una educación inclusiva, es un modelo pedagógico que atraviesa varias fisuras, supera fisuras, pero es interdisciplinario. Tiene que reconocer no solo, vuelvo a decir, lo interno de cuando uno se está formando en educación, tiene que reconocer la multiculturalidad, la pluriculturalidad, la interseccionalidad, porque yo podría decir, una mujer garífuna es discriminada, pero esta mujer garífuna, además de ser discriminada, por ser garífuna, es una mujer con VIH, es una mujer pobre, es una mujer con una discapacidad. Entonces, pónganse ustedes como docente a poder comprender en una persona toda esta gama de diversidades, pero que son de ella, que no son fragmentos del ser de ella, es parte de su integralidad y tenemos que aceptarla en esa integralidad, tratando de que en el contexto de los educandos, otros, a veces pensamos que todas las personas están súper bien y que no tienen discapacidades. Sí, hay otras discapacidades. Hay discapacidades que no solo son físicas, hay discapacidades mentales y que no las vamos a tipificar como las que están tipificadas cuando atienden niños especiales que llaman con retos especiales. No, hay otras discapacidades que no se miran, pero que son de carácter neurológicas y que ahora otra disciplina que se llama neuroética y la inteligencia artificial misma nos está retando a ver cómo la educación inclusiva
no puede quedar alejada de los retos contemporáneos del desarrollo de la inteligencia artificial. Entonces, se dan cuenta que hablar de una educación inclusiva no es un concepto cerrado, no es un sistema cerrado, es un concepto procesual. Es un proceso que lleva el conocimiento de una manera dialéctica, donde yo tengo que reconocer los límites que tengo desde el conocimiento ordinario para atravesar a un conocimiento científico sin comprender y no dejar por fuera que aunque llegue a un conocimiento científico de comprender mi realidad, el nivel sensorial sigue siendo importante. ¿Me están comprendiendo, verdad? O sea, toda esa dimensión de proceso es tan dinámico que realmente no podemos tener una cartilla, decir, para el señor Charles, o para la compañera Rita, o para la compañera Teresa, hoy le vamos a dar una cartilla de qué es educación inclusiva. Le vamos a dar un parámetro, o ideas del paradigma nuevo pedagógico para entrenarnos en ello, para deconstruir lo que hemos aprendido largos años de muchos docentes que desgraciadamente han perdido la dimensión de la continua actualización del conocimiento. Porque realmente me preocupa, y Charles lo señalaba, si una vez que tengo un puesto como docente y me dice, mira, ahora tu reto es educación inclusiva y tienes que tener en el aula condiciones internas y exógenas para que nadie se sienta excluido, tienes que estar preparado. Y esa preparación no es de la noche a la mañana. Es una preparación continua. Es una preparación de diálogo, de interdiálogo, de debate, de encontrar, digamos, círculos de compañeros pedagogos, compañeros cientistas sociales, que entren en el debate. Pero además hay un terreno todavía mucho más fuerte cuando queremos consolidar políticas de educación inclusiva. Las personas tomadoras de decisión. Ese es otro tema. Porque esas personas tomadoras de decisión muchas veces no comprenden la complejidad de hablar de educación inclusiva. Se piensa que está ahí. No, ahora vengan los niños con discapacidad, vengan personas con VIH, vengan comunidad LGBTI. Pero por favor, seamos realistas. Si uno empieza a hacer un estudio antropológico, y no digo filosófico, antropológico, a un antropológico médico de los sectores que están en vulnerabilidad, ustedes se van a quedar asombradas de la cantidad de fisuras y carencias que se están presentando más allá de la frente, de la mirada, de mi primer encuentro con la persona. Porque muchas veces ese primer encuentro con la persona también tenemos que revisarlo, porque muchas veces la docente lleva una categoría de poder, como decía Michel Foucault, tiene un dispositivo de poder en el lenguaje, en el abordaje a la otra, y a veces intimidan. Entonces, uno tiene que pensar cuál es mi lenguaje, cuál es el proceso de facilitación, para que esa persona que esté entrando a un proceso de educación inclusiva realmente se sienta respetada en su dignidad como persona y no discriminada sutilmente o de una manera muy sutil, porque el ser humano tiene una complejidad hasta para la ironía, para el sarcasmo, para discriminar sutilmente. Y yo creo que un docente que está con verdadera vocación es el que menos debe utilizar estos subterfugios. Porque de lo contrario, todo el afán de querer principios y valores en educación nacional, como lo establece las mismas leyes en materia educativa, porque no podemos dejar por fuera la normativa nacional, aunque se han suscrito tratados y convenios internacionales. Pero lo nacional también es nuestra identidad, ¿verdad? Y yo creo que nuestra hondureñidad es un valor, pero es un valor que se materializa cuando yo dignifico a la persona humana. Y esa inclusión parte desde una filosofía humanista, laica, con respeto a la idiosincrasia religiosa de las personas, porque estoy en un ambiente de educación, ¿verdad?
de una educación inclusiva que respeta diferencias, que respetará la multiculturalidad, la interculturalidad, que debe ser flexible. El docente en ese espacio tiene que tener creatividad. Y es otro de los elementos que a veces nos cuesta, ¿verdad? ¿Cómo salirnos de lo común? ¿Cómo salirnos de lo normado? Porque pareciera que cuando yo me salgo, entro al nivel de lo patológico. Falso. La creatividad es un reto fundamental. Se me está botando la batería acá. Es un reto fundamental en el pensamiento crítico. ¿Me están escuchando? La educación inclusiva, el paradigma pedagógico que está a la base, es que yo desarrolle competencias en las y los docentes. Diversas competencias, no competencias desde un modelo económico, pero eso es diferente, sino que son competencias de las potencialidades que cada docente tiene, alimentadas también por ese núcleo que Charles me puso en el tapete, la vocación de servicio, pero también el primer, ¿cómo se llama? Autocrítica del sujeto humano, aunque no tengo tal vez el acompañamiento siempre de un gobierno, es la excelencia. La excelencia no es medida en coeficiente intelectual, ni índices académicos, ni en notas, ¿verdad? Esas notas tradicionales. La excelencia es un sello humano, ¿verdad? Es ese sello donde uno puede discernir elementos tóxicos de elementos no tóxicos en una relación académica. Hay un tema que sí es importante y son los elementos que progresivamente en la educación inclusiva, bajo la orientación de UNESCO, que no significa imposición, debo de ver claro, se va a ir mostrando, por ejemplo, en el ámbito del desarrollo de la política de educación inclusiva que se plasmó en nuestro país. Yo sí quisiera ver si me ayudan a compartir aquí mi asistente rápidamente una presentación de unos elementos. ¿Estoy con tiempo, compañeras y compañeros? Sí. Ok. Quiero compartir está habilitado con para ustedes poder compartir. algo que sí es interesante, que se logró en nuestro país, pero que mi sueño es que salgamos de la parte de la publicación, de lo lírico, a una realidad concreta. Vamos a ver acá. Creo que, a ver, si puede compartir. ¿Pueden ver la pantalla? ¿Pueden ver la presentación? Sí, la podemos ver, la estamos viendo. Ok. Sí, estamos viendo. Correcto, se mira muy bien. Ok. Aquí yo voy a ir viendo, me he salido del primer nivel, que para mí el primer nivel es un reto introductorio de lo que les he hablado, donde hay elementos que tienen que atravesar nuestro yo, nuestro compromiso, nuestros ideales y también por qué elegimos esta carrera. Entonces, en las reflexiones en torno a la política de educación inclusiva, no me pasa. Vamos a ver qué elementos tiene la política que se construyó participativamente en Honduras. Este es más o menos el glosario que tiene la política de educación. Ojalá que un día ustedes puedan tener el documento. Su fundamento fue el PESE y las leyes hondureñas. Tiene su introducción, tiene antecedentes de política de educación inclusiva, tiene un marco legal e institucional, fundamentos y principios. Se hizo un diagnóstico de todos los grupos en condición de vulnerabilidad, 9 grupos, a diferencia de otros países de América Latina que se centraron únicamente en poblaciones con discapacidad. Y están los aspectos estratégicos, ya un plan de acción de política pública de educación inclusiva hasta el 22, que hay que revisarla, el financiamiento pensado en el 22, los procesos de monitoreo, acrónimos, referencias bibliográficas. Paso a la siguiente. Los elementos fundamentales que fueron rescatando, como dije, Toral,
la Declaración Universal de Derechos Humanos del 48, la concepción de esa educación especial que fue el primado con que se empezó a entender la educación inclusiva. Se había hecho una sinonimia de ellos dos y hay que superarlo. El concepto de inclusión desde el campo de la pedagogía que irrumpe en los años 90. Después hubo una reunión regional de las Américas preparatoria para el Foro Mundial de Educación para Todos que se desarrolla en Santo Domingo en el año 2000. Después vino un proceso de la 48ª Conferencia Internacional de Educación de la UNESCO, 2008, con el afán de la educación un tesoro y debe ampliarse. La Declaración de Incheon del Marco de Acción para la Educación 2030, celebrada en Corea en mayo del 2015. Miremos la siguiente filmina. Bueno, hablaba también del Objetivo del Desarrollo Sostenible número 4. Eso es fundamental que lo tengamos presente. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Imagínense qué alta pretensión, ¿verdad? Ahí sí ustedes tienen que fijarse siempre en los conceptos que se plasman. Por ejemplo, equitativa, no te está diciendo igualdad. Pero la equitativa es el paso necesario para llegar a la igualdad y que todos los seres humanos tengan el gozo y disfrute de, pasemos ahí, a las oportunidades de aprendizaje durante toda la vida y para todos. El Pacto Mundial sobre la Migración Segura, Ordenada y Regulada ha sido ratificado por el Estado de Honduras el 17 de diciembre del 2018. Comprende 23 objetivos que los estados contratantes se comprometen a velar por el acceso a los servicios básicos también de los migrantes en condiciones de seguridad e inclusión, sin perjuicio de su estatus migratorio, sancionando en base a ley cualquier trato indiferenciado. En cuanto a la educación, se refiere a la proporción de educación inclusiva, nuevamente insiste, equitativa y de calidad para los niños y jóvenes migrantes, facilitando el acceso a oportunidades de aprendizaje. Yo creo que Honduras, cuando enfrentó toda esta crisis de las caravanas, del migrante retornado, hay demasiado trabajo por hacer en esto, para no dejar que los niños retornados, niñas, niños, jóvenes, queden excluidos. Eso le pasa. En el marco legal nacional, obviamente van a ver la Constitución de la República, ven ustedes el artículo 59 en materia educativa, el Estado de Honduras desde la implementación de la ley para el establecimiento de una visión de país y la adopción de un plan nacional. La Ley Fundamental de Educación, que sé que alguna gente quiere hacer algunas revisiones, pero tiene elementos que se pueden rescatar. En el año 2017, teniendo como base la Ley Fundamental de Educación, se inicia la construcción del Plan Estratégico del Sector de Educación, el PS, que nos rige 2018-2030. Y la presente política de educación inclusiva, que responde al área estratégica número 1 del PS, 2018-2030, que se concentra en el acceso inclusivo al sistema educativo. No andamos mal como Honduras, el asunto es de la teoría a la práctica. La política de educación inclusiva tiene como finalidad que el sector, todo el Servicio Nacional de Educación, alcance a todas las personas de los grupos en condición de vulnerabilidad, con calidad, equidad, pertinencia, eficacia, asegurando el acceso, sostenibilidad y permanencia en el sistema educativo, eliminando las barreras que los excluyen del derecho a la educación. Este elemento que nosotros tenemos acá persiste en todas las políticas y trabajos de debate de América del Sur, con dificultades, por idiosincrasia, etc. La política de educación inclusiva se fundamenta en el enfoque de derechos e integra nuevamente valores de equidad, justicia, aquí se mete ya la igualdad y sobre todo el reconocimiento de la diversidad y las diferencias o necesidades individuales. Yo no puedo homologar
como una uniformidad a todos mis estudiantes o a los grupos en condición de vulnerabilidad. La interseccionalidad, la diferencia es riqueza, pero tengo que comprenderla, asumirla y jugar de alguna manera para evitar segregación y realizamos la dignificación que amerita. Al asumir los lineamientos de la educación inclusiva definida esta, como lo dije antes, un proceso permanente que reconoce, valora y responde de manera pertinente a la diversidad de características, estoy retomando lo anterior, necesidades individuales e intereses de todos los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres, adulto mayor, personas en condición de migrantes, personas privadas de libertad, miembros de la comunidad LGBTI, ahora se agrega Q+, pueblos indígenas y afrontureños y personas con discapacidad. Todos ellos en condición de vulnerabilidad a causa de las condiciones estructurales de las que hacía referencia en mi introducción. Ahí insisto, no me llamen pueblos vulnerables. El otro día en una reunión, los pueblos indígenas, dice, no nos ubiquen como pueblos vulnerables. Otra cosa es en condición de vulnerabilidad o que hemos sido sujetas de vulneración. ¿Qué elementos que se vuelven como categóricos que deben estar en esa educación inclusiva? Que sea accesible, que sea aceptable, no impuesta, que se me adapte a cada una de las necesidades diferenciadas, que tenga calidad, que esté realmente la disponibilidad, que se reconozca la diversidad, que apueste a la equidad para llegar a la igualdad, que vea la interseccionalidad y vea la intersectorialidad. Esos son cánones fundamentales. ¿Qué actores claves deben participar en este gran reto? El sector gubernamental, el gobierno central y local, centros educativos de todos los componentes y niveles del sector educativo, así como instituciones con vinculación directa en trabajo educativo, con grupos en condición de vulnerabilidad y política pública educativa. Las políticas públicas educativas no son aisladas, también tienen que tener entramado con las políticas estatales existentes en el país. Grupos en condición de vulnerabilidad a través de instituciones de sociedad civil que abordan iniciativas de trabajo, personal docente o agentes de cambio, que ahí es ahí donde deben llegar. Más que el personal docente tradicional, deben ser agentes de cambio con las competencias sustantivas para desarrollar el entramado que implica la complejidad del modelo educativo de la educación inclusiva. El sector comunitario, la cooperación nacional e internacional y obviamente la sociedad civil en general, porque también la familia, padres, madres, en los procesos educativos son coadyuvantes en la gestación de valores. ¿Cómo estoy con el tiempo? Tenemos 15 minutos. Ok, entonces continúo. Cuando se hizo esta política en el 2019, fíjense los actores que participaron. Niñez, juventud, mujer, adulto mayor, migrantes, privados de libertad, personas con discapacidad, grupos LGTBI, ahora como digo ya hay que revisar, ahora está la Q+, pueblos indígenas y afrodescendientes. ¿Qué elementos estratégicos tiene nuestra política? Por lo menos la que se llegó a elaborar y a través del Consejo Nacional de Educación se explicitó, se validó, se expuso. No conozco la continuidad que se dio. Ahí sí no les puedo decir. El objetivo general: asegurar que el Sistema Nacional de Educación alcance a todas las personas de los grupos en condición de vulnerabilidad con calidad, equidad, pertinencia y eficacia a lo largo del ciclo de vida. Ojo, en países de América del Sur, muchos se quedan en el nivel educativo de los primeros años.
Acá nosotros nos lanzamos al cuello a lo largo del ciclo de vida. ¿Por qué? Tenemos los adultos mayores y tenemos la niñez, eliminando las barreras que lo excluyan del derecho a la educación. Aquí, en los aspectos estratégicos, el componente 1, derecho a la educación inclusiva con énfasis a los grupos en condición de vulnerabilidad. ¿Qué se quiere? Que un resultado 1 se asegure la educación inclusiva para que las personas en condición de vulnerabilidad tengan el servicio prácticamente a los niveles al Sistema Nacional Educativo. Y miren las intervenciones estratégicas que pueden ser realizadas, sobre todo si se mira nuevamente la visión de esta política. Establecer normativa que faculte la matrícula automática en 7º grado de niñas y niños que han finalizado 6º grado. Que se implementen estrategias para la incorporación de niños y niñas con esta edad o discapacidad al sistema educativo en el nivel y modalidad correspondiente. Que se fortalezcan las estrategias de incorporación de niñas, niños y jóvenes del Sistema Especial de Justicia para menores infractores al sistema educativo. Fortalecer las estrategias de incorporación de niños, niñas y jóvenes desplazados y o migrantes al sistema educativo. Ampliar la cobertura y fortalecer el programa de educación intercultural bilingüe en los centros educativos de prebásica, básica y media. Ampliar la cobertura de escuelas abiertas como espacios de participación comunitaria y prevención de la violencia. Recuerden que ahorita ya está hablando de ordenanzas para evitar el acoso y prevención de la violencia en los entornos educativos. Implementar estrategias de alfabetización en hombres y mujeres, jóvenes y adultos. Como ven, hay mucho reto, por eso la complejidad del modelo. En ese componente 1 tenemos el derecho a la educación inclusiva. Bueno, un segundo resultado, armonizar la normativa educativa nacional con los principios de la educación inclusiva, que fue lo que enuncié. Intervenciones estratégicas establecidas, incorporar los principios, valores y fines de la educación inclusiva en los diseños y desarrollos curriculares para la formación inicial y permanente de educadores como agentes de cambio. Facilitar los recursos pedagógicos requeridos en educación inclusiva acorde a las necesidades de los grupos en condición de vulnerabilidad. Aquí hay una revisión de los diseños curriculares y la adaptación, ¿verdad?, a los lenguajes que se amerita. Por ejemplo, personas con ciegas, por ejemplo. ¿Qué material educativo tengo que accesarles para no dejarlos excluidos? La sostenibilidad de la educación inclusiva considera a todos los grupos en condición de vulnerabilidad. Se debe asegurar el financiamiento, que era uno de los temas que ustedes tienen por ahí, para programas y estrategias de educación inclusiva en el Sistema Nacional de Educación para los grupos en condición de vulnerabilidad. Deben haber intervenciones estratégicas establecidas. Definir estrategias para movilización de recursos financieros e incidencia política para gestionar financiamiento y así superar la brecha en materia de cobertura y calidad. En este componente 3, se vuelve a insistir en esa permanencia, que hay que garantizar la accesibilidad universal a la educación inclusiva mediante la adaptación, optimización, ajuste razonable de infraestructura. Eso es vital. Por eso no me puedo quedar en un enfoque internalista. Yo tengo que ver el enfoque externalista y crear una visión holística para que me responda el Sistema Nacional de Educación bajo los lineamientos de la educación inclusiva. Entonces debo cumplir con la Ley de Equidad y Desarrollo Integral para las personas con discapacidad, referente a los requerimientos de infraestructura adecuada para los centros educativos. Debo generar alianzas estratégicas con el sector privado en el marco de la responsabilidad social para mejorar la infraestructura de los centros educativos. O sea, hay mucho trabajo en incidencia política y por lo tanto los sectores organizados en materia de educación tienen que también tener sus planes de incidencia política, obviamente acuerpados con respaldo comunitario.
Tenemos un objetivo 4, eliminar barreras producidas por el estigma y discriminación para garantizar el acceso, la permanencia y participación en educación inclusiva de los grupos en condición de vulnerabilidad en el Sistema Nacional de Educación. Charles tocaba el tema fundamental: suprimamos la ignorancia, comprendamos estos nuevos retos de las modalidades del siglo XXI, donde tenemos que quitar los estereotipos y también esos señalamientos a veces fundamentalistas que lo que hacen es segregar, excluir y dañar al ser humano. Tiene que haber todo un trabajo de sensibilización a la población en educación inclusiva para comprender el cambio de dinámicas. Porque no crean, no es fácil que algunas familias digan: ¿y por qué mi hija va a estar con un chico de síndrome de Down? Entonces, ¿cuánto trabajo por hacer, compañeras y compañeros? Y la información cualitativa y cuantitativa desagregada de la educación inclusiva en el Sistema Nacional. Y aquí, obviamente, después de COVID-19, vimos toda la virtualidad que también tiene que ser revisada para que en la virtualidad penetren los parámetros de una educación inclusiva y que realmente no quede restringida a aquella población que sí puede tener acceso al Internet, que sí puede tener acceso en su casa a una computadora, pero que no podemos ignorar los niveles de pobreza y situación de hogares desarraigados. Y no digamos ahora el impacto climático que nos está desbordando en la ciudadanía y en algunos poblados del hondureño. No me voy a quedar con marcos resultados. Si hay un plan de acción para el 2022 que tiene que ser revisado y que en aquel contexto, así un poco los financieros decían que para el logro de los objetivos estratégicos ponderaban el monto que aparece ahí de los 14.340.900, que a las alturas de la crisis que vivimos, esta cantidad no es suficiente. O sea, miren las diferentes estrategias. Curricular educativa nacional que incorpore el principio de educación inclusiva. Educadores formados en la currícula de educación inclusiva. Guías didácticas de educación inclusiva acorde a las necesidades de los grupos en condición de vulnerabilidad. Centros educativos con herramientas curriculares necesarias para la implementación de la educación. Estrategias para la incorporación al sistema educativo de niñas, niños y jóvenes infractores. Se deben fortalecer los sistemas de información en el sistema educativo. Intervenciones estratégicas de política inclusiva deben estar visualizadas en la planificación estratégica y operativa de las instituciones. La institución debe ser responsable de articular mecanismos de monitoreo y evaluación. Se debe establecer un comité de actores y actoras que velen por el cumplimiento de las metas establecidas. Para evaluar la política, se establecen instrumentos de mediación, el proceso de rendición de cuentas o veeduría social, y yo no dejaría por fuera la participación activa de los actores sujetos de derecho y a los que hay que cumplirles el acceso universal a la educación inclusiva. Me salgo de la presentación, estimado compañero. Como verán, es amplio. O sea, que el hablar de políticas educativas con este enfoque inclusivo es prácticamente luchar contra los obstáculos epistemológicos tradicionales, que se quedan en una visión instrumentalista para pasar a un terreno epistemológico innovador, transformador, con competencias que permitan que el docente no sea el docente tradicional, sea un conductor, un agente de cambio, un agente motivador, un agente que genere empatía, pero sobre todo con una conceptualización humanista para no segregar, para no discriminar, para no estigmatizar y para no decir, es que yo no me la puedo ver con un niño síndrome de Down o con una persona ciega o con una discapacidad cognitiva. Creo que el reto es grande.
Y cuando oía tus palabras en tu introducción, compañera, claro, es un derecho la educación. Es un derecho inherente y que tenemos que demandarlo, porque no queremos personas que sean esclavas de la ignorancia, de la manipulación, del cinismo y de ataduras colonialistas que no permiten vindicar la dignidad de nuestras hondureñas y hondureños en sus diferencias, en su interseccionalidad y sobre todo el valor humano, la dignidad del ser humano, independientemente de las carencias, de las fortalezas que puedan presentarse en el entorno educativo. Pero sí, participación activa de una ciudadanía veedora, demandante, poniendo el dedo en la llaga, aquellas personas tomadoras de decisión que llegan a los puestos públicos y muchas veces se olvidan del compromiso que asumieron cuando andaban en campañas proselitistas. Construir una cultura de derechos humanos es que cada una de ustedes y cada uno de ustedes se sienta en toda su capacidad y potencialidad como ser humano de levantar la voz y de exigir derechos. Muchas gracias por la atención. No sé si es satisfecho, ¿verdad?, la expectativa que se tenían, porque hay mucho que hablar. Hay mucho, yo creo que también todo este movimiento Dakar, que sí me salté, pero que sí ha tenido todo este reto de hacer conciencia de la importancia de la educación y de salir de la educación bancaria a una educación crítica, a una educación que no nos den, como decían los hondureños y hondureños, atol con el dedo. Lo que demandemos, construyamos país, construyamos ciudadanía, construyamos la cultura de derechos tan necesitada. Ahí me quedo por si hay alguna intervención, alguna observación. Recuerden que a uno, en calidad de expositora o expositor, siempre está un feedback haciéndole ruido. Que falta más. Sí, el tiempo apremia, ¿no? Pero falta más que hablar, ¿no? Muchísimas gracias, doctora. Muy excelente presentación. Yo anoté algunas cosas también, pero le quiero dar el espacio a los participantes que ellos si tienen algún comentario o duda, pues puedan perfectamente hacerlo. Ahí hay un icono para levantar la manito, dejan en el chat también que quieren participar. Veo Teresa Núñez, creo que quiere dar un comentario. Si me participan, porque mientras estaba concentrada contándoles esto, no leí los, pero tengan la libertad de decírmelo. ¿Verdad? Aquí está Gerson Miller. Adelante, Gerson. Okay. Sí, muy buenas tardes, compañera Diana, licenciada, que nos dio una conferencia muy excelente. Para nosotros como organización magisterial por pedagogos nos sentimos muy complacidos de formar parte de este foro y de manera específica agradecerle sobre estas oportunidades de seguir formándonos y llevar esta información a nuestra base, a los compañeros de aula, que son temas que va a venir mucho a fortalecer lo que es el trabajo de los compañeros, a tomar en cuenta mucho y más que estamos en un gobierno donde la referencia es darle participación a todos de manera inclusiva. Es muy importante que nosotros como docentes empujemos esta dirección de abrirnos y darle participación a todos y a todas, porque ese es el escenario que nos va a llevar a una sociedad más desarrollada. Y eso es lo que nos va a permitir también como profesionales seguir creciendo a nivel profesional y a nivel de conocimiento de sociedad, y que mucho mejor que nuestro país siga confiando a estos tipos de enfoques que viene a cambiar nuestra sociedad de manera integral. Muchas gracias. Muy bueno. Gracias, Gerson. Gerson, me llamó también mucho la atención, sobre todo en los retos actuales, porque recuerden que a veces tenemos miradas cortoplacistas o memorias estancadas. Entonces tenemos que tener una continuidad, un debate, un replanteamiento de las cosas buenas que a veces se estipulan en convenios internacionales, pero que no las podemos, o al momento de adaptarlas, no las
tematizamos de la debida forma que responda a una agenda nacional y sobre todo ahora que estamos esforzados en tener una patria que dignifica al ser humano. Gracias, Elsa. Tenemos a Claudia Padilla. Buenas tardes. Primero, muchas gracias por este espacio. Es la base para terminar con la discriminación en todas y con todas sus interseccionalidades, pues es esto, es la educación, es la base para que cada quien pues pueda romper estos estigmas y estas cadenas de discriminación que han sido históricas, no solo en Honduras, sino en Latinoamérica. Tengo una consulta, y es que si esta política ya fue presentada a tomadores de decisión, y si no, ¿cómo vamos a formar parte de la presentación o de la incidencia para la aprobación de esta política desde las organizaciones de sociedad civil, ya que aquí hay varias, y podríamos hacer ese trabajo en conjunto? Si no es para la presentación, no sé si ya lo presentaron, pero si no, pues puede ser un impulso para que esta política sí pueda llegar a ser implementada en nuestro país, ya que es una necesidad que es latente día a día con estos índices de discriminación que están en Honduras. Gracias. Sí, Claudia, la política sí fue presentada. Lo que sucede es que estaba liderada por el Consejo Nacional de Educación, que obviamente es la instancia correspondiente, hubo mucha interlocución, pero al asumir un nuevo gobierno, ¿verdad?, que todavía no está para mí totalmente sólido, están tratando, ¿verdad?, de sacar adelante este país, creo que se ameritará, no sé si ha habido cambios en la directiva del Consejo Nacional de Educación, voy a averiguarlo, porque sí se socializó, sí hubo una excelente concurrencia, pero posiblemente muchos actores que estaban liderando procesos posiblemente ya no están en los puestos. Entonces hay que hacer una abogacía, y creo que a través del foro DACAR podría en otro momento tener invitación a tomadores de decisión, haber un acercamiento con la Secretaría de Educación, que tan apropiado está el nuevo titular. Creo que son unos retos que son urgentes realmente. Y como bien decía el compañero anterior, si no nos apropiamos de nuestros derechos, la demanda y conocimiento, realmente los niveles de incidencia política son débiles. Pero vale la pena hacer el esfuerzo, ¿no? Así que el foro DACAR tiene un reto importante, tal vez llevar a exhortar a los tomadores y tomadoras de decisión, aún en la Comisión de Educación del Congreso Nacional, qué tanta apropiación o conocimiento los nuevos funcionarios tienen de esto. Recuerden que COVID fue un vacío realmente. Con COVID hay un retroceso increíble. Por eso yo digo, hay muy buenas intenciones en esta política. Es el presupuesto raquítico. Ahora hay que replantear una serie de elementos para llegar a tener esto de la... Y no crean, eso está pasando en América Latina. Como les decía, el recién artículo se llega a plasmar en una educación inclusiva, y realmente se podrá hacer esa educación inclusiva en el contexto geopolítico que se vive. Es un contexto también de guerras que tienen implicaciones a esta América Latina y a esta América Central. Que no estamos en los sitios de la guerra, pero las repercusiones están presentes. Gracias, compañera. Leonel Zelaya creo que tenía un comentario. A ver, Leonel. Sí, es muy importante la participación de todos los sectores. Creo que a través de estos espacios, pues existe una concientización, y también como docentes debemos de tener esa sensibilidad humana, esa participación social ante las clases más desposeídas también, pero no solamente tenerlo en la teoría, sino llevarlo a la práctica. Entonces, estos espacios sirven para ello, y así poder nosotros también, a través de nuestros grupos, pues poder compartir tanto estos conocimientos que de la parte social, como no solamente la parte académica, sino que yo felicito a los organizadores que nos dan estos espacios para poder ir creciendo
repito, no solo en la parte académica, sino que también en la sensibilidad humana, en la parte social. Así que felicidades y excelente la exposición. Les felicito y esperamos pues que surjan más invitaciones y poder participar siempre. Así que gracias a todos. Feliz tarde. Fíjese, compañero, que usted también trajo a colación un elemento importante. Pues decía que no hay que quedarse en una visión internalista, sino que prácticamente el siglo XXI demanda una educación para el desarrollo que vaya más allá de los límites de la educación institucionalizada. Es construir patria también. Gracias por su comentario. María Natividad, creo que está ahí. Buenas tardes. Cuando nosotros hablamos, que hablaba de la educación inclusiva, me acuerdo que es el logo en gobiernos anteriores, ¿verdad? Cuando teníamos niños síndrome de Down. Yo soy pedagoga, me apasiona la educación porque a mí me gusta estar frente a alumnos, porque es el cariño más sincero que uno recibe de ellos. Pero como están cerrados, ¿verdad? Y como lo decían, son todólogos los pedagogos, porque son maestros, son directores, pero cuando a uno le apasiona, lo que decía el compañero de Islas de la Bahía, no me acuerdo, que él decía, ¿verdad?, de que a veces somos docentes, no todos, no estoy especificando, generalizo, por los intereses que el gobierno paga bien. Seamos realistas, nos pagan bien, ¿va? Que somos malos administradores, ahí son otros 20 centavos, como decía mi abuela. Pero esa parte de que la parte social que decía el compañero que nos antecedía, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos niños con capacidades especiales, síndrome de Down o otro problema que tengan, ¿verdad? Es bonito como docentes les demos la confianza que el niño, les demos el amor y la integración social con sus compañeros. Porque yo he tenido niños de kinder con espectro autista, ¿verdad? Que son autistas, pero es, ¿cómo le quiero decir? Como docentes, como pedagogos, nosotros, un psicólogo puede decirle, nosotros lo detectamos y vemos viendo que aquel niño se está aislando de los otros compañeros, entonces tratamos de integrarlo. Pero eso es cuando a nosotros nos apasiona, no por un dinero. Yo soy una de ellas, a mí me apasiona, incluso como docentes tenemos niños que van sucios a la escuela, vamos dándole amor y le vamos diciendo, hablándole nosotros, porque no lo podemos excluir porque es el niño pobre, porque es el niño piojoso. ¿Cómo? Imagínense que a mí me ha tocado que me abracen niños y tal vez les miro los piojos, pero no, más bien ahí es nosotros como docentes, como somos agentes de cambio. ¿Cómo decirle al padre de familia de una forma que no se sienta como que usted lo está ofendiendo? Entender eso. Y estas capacitaciones que le dan a uno, Foro Dakar tuvo unas ya el año pasado, este año creo, el año pasado, bien bonitas con otros personajes de otros países que hablamos de la parte social, de integrarlos con los niños, de ser esos agentes de cambio como docentes. Pero yo le voy a decir, estamos viviendo una cuestión de que si un maestro va a una escuela interino nuevo, es el maestro interino nuevo. Los docentes que ya tienen permanencia, que tienen su tiempo, no quieren aceptar el cambio, agentes de cambio. No, es que este docente viene aquí a implementar. Nos hemos quedado como los dinosaurios, que no, lo de tiempos atrás es lo mejor. No, hombre, si somos agentes de cambio, docentes dinámicos para que el alumno sienta la confianza y miren, sea pilas, porque somos el modelo del alumno. Pero cuando un docente es pasivo, ahí se queda, olvídese. Ese niño llega al colegio y llega todo prohibido porque le da pena ser sociable, ¿verdad? Entonces, me gusta su participación cuando hablaba de la inclusividad, cuando hablaba de la parte social, de esas políticas educativas que todavía, como dice usted, para educación es raquítico y nunca se da, pues. ¿Qué esperan del Foro Dakar en Victoria, que dijeron que nos iban a recuperar el centro educativo? Pero nunca se dio, pero yo sé que no es Foro Dakar. Son otras cuestiones que se deben, ¿verdad? Pero a mí lo que me interesa, y le voy a ser sincera, son las capacitaciones que a uno como docente dice, esto yo no lo he implementado, voy a ser ese agente de cambio, porque son bonitas las capacitaciones. Por eso yo me gusta estar en estas capacitaciones, ¿verdad? Y gracias por siempre estarnos invitando a nosotros y traer eso, ¿verdad? Me gustaría una capacitación de cómo decirle al padre, ¿cómo decirle a un padre que su niño tiene problemas de aprendizaje? Porque nosotros lo miramos, pero claro, el psicólogo dice, uno lo mira en la universidad que tiene discalculia, dislexia, todas cuestiones, ¿verdad? Y tienen diferentes aprendizajes, ¿verdad? Pero cuando un niño, créame, que es difícil decirle a un padre,
llévelo hasta la Teletón, porque no quiere aceptar, quiere que todo el docente, más ahora con lo de pandemia, no sirve el docente, es cuando el padre de familia no apoya a su hijo. Y lo que hacen es cocorronearlo, como dicen, ¿verdad? Cuando un niño no entiende. Entonces, gracias, Sí. por haberme dado la participación y sigamos con las capacitaciones, que esto está bien bueno. Pero fíjese, María Natividad, que en uno de los debates que tiene América Latina es como en esta educación inclusiva tenemos que ir incorporando equipos multidisciplinarios. Y eso es otro reto, ¿verdad? Tener esa visión, salir de una visión conservadora del docente tradicional y cómo tener un equipo interdisciplinario que participen en esa aula, donde es el aula la que va a incluir esa diversidad. Y ahí es importante, por ejemplo, el psicólogo, la psicóloga, el especialista puede ser alguien de salud, porque también es vital, ¿verdad? Hay mucha problemática en el ámbito todavía muy limitado en nuestro país, que es la educación integral en sexualidad. Ustedes saben el detente que tenemos por ahí, como que estuviéramos en edad media. De paso, quiero agradecer a la compañera Carla Rodríguez, que ahí les ha puesto la política de educación, pueden bajarla, ¿verdad? Pueden verla. Yo realmente fui privilegiada de ser consultora y haber tenido mucha información, mucha participación de diferentes actores que realmente también contribuyeron a cómo podía yo ir a un parámetro epistemológico para poder traducir a una política pública. Pero es fundamental, ¿no? No olviden que el enfoque de derechos humanos no es el tema tradicional de los derechos humanos. Y eso hay que tenerlo bien conceptualizado. Creo que había otra persona que quería intervenir. Gracias, María Natividad. Sí, tenemos aproximadamente 5 minutos más. No sé si alguien más quisiera intervenir. Me parece que había alguien más que tenía la mano arriba. Andrés Cruz. Sí, buenas tardes, todos y todas. No, simplemente felicitar también a la licenciada. Yo creo que estos espacios nos enriquecen, no simplemente a los que son docentes, pues, sino que a los que de una u otra manera también educamos a nuestra gente a través de la educación popular. Entonces, creo que hablar del tema de educación, hablar de cómo eliminar la discriminación, de esa manera de discriminar a la gente en los centros educativos, creo que es una tarea bastante grande que hay que asumir, y no solo los docentes, pues creo que la población en general tiene que asumir ese reto, porque les digo eso, nosotros nos movilizamos a diferentes partes del país a visitar a los compañeros y compañeras que son campesinos y campesinas. Es donde más existe la discriminación, por el simple hecho de pertenecer a un pueblo originario, por el simple hecho de no ser como los demás son. Entonces empieza eso. Creo que es un reto y hay que tomarlo. Desde la juventud también tenemos que tomar ese reto. Los padres de familia tienen que tomar ese reto para poder ir eliminando, y ojalá que el gobierno realmente pueda aportar todo lo más necesario, humanamente necesario, a través de la Secretaría de Educación, para que eso se elimine. Mientras no eliminemos la discriminación, difícilmente vamos a poder avanzar en la educación en nuestro país. Andrés, fíjese qué importante lo que usted trae a colación, la educación popular, espacios de creatividad, espacios de construcción, espacios de replanteamiento, y cómo el arte es un factor importante en la educación popular, sobre todo con metodologías diferenciadas, ese pensamiento de Paulo Freire que es vital, igual el del sociólogo Bauman, para reconformar y reconstituir el tejido social en la comunidad. Yo sé que es complejo, sobre todo por presencia de maras y pandillas, situaciones irregulares, pero hay que incidir también en los gobiernos locales y en la comunidad. Así que éxitos en el reto. Creo que llegamos, ¿verdad, estimada compañera? Sí, creo que
si no hay más comentarios, hemos concluido. Igual pueden dejar sus mensajes en el chat. Sé que acá la compañera Carla les dejó también la política. Ustedes la pueden descargar ahí. Ahí ustedes pueden verla. La licenciada Carla tal vez la vuelve a reenviar porque a veces se pierde con los mensajes. Tal vez la puede volver a poner en el chat. Y ahí la licenciada Brady les está dejando también la publicación que pueden encontrar en Instagram. Ahí aparecen la reunión del día de hoy. Aparece la fotografía de esta reunión y pueden encontrarla en las redes sociales del Foro Dakar Honduras, tanto en Facebook como en Instagram. Así que yo quiero agradecerle mucho a la doctora Xiomara por habernos dado esta maravillosa conferencia. Sinceramente sé que es un tema amplio. Ella decía, no es un tema difícil, sino un tema complejo. Y creo que algunas cosas a mencionar, y principalmente de la primera parte de la sesión que ella planteaba, es importante volver a replantear políticas a raíz de la pandemia. Es decir, la pandemia trajo a evidenciar muchas cosas, pero también hay muchas cosas que se tienen que volver a replantear porque la realidad post-pandemia no es la misma a la que teníamos previamente. También hay un punto importante que mencionaba sobre la urgencia de una cultura de derechos humanos y no considerarlo como un tema de derechos humanos, sino adquirir verdaderamente una cultura de los derechos humanos. Entender también que para la inclusión no solamente se trata de tener acceso, sino qué condición. Es decir, tenemos el acceso, pero en qué condición tenemos ese acceso. Tenemos personas con discapacidad dentro del sistema educativo, pero qué condición tienen las personas con discapacidad, qué calidad es la que verdaderamente se está brindando en los centros educativos. Así que creo que estos fueron puntos muy importantes también. Y para mí lo más importante también que se me queda, que a veces cuando la gente habla, no, es que inclusión es algo complicado, es difícil. No, la doctora lo dijo muy claro, es complejo, pero no es imposible, no es complicado, pero es un tema muy complejo, ¿verdad? Entonces yo creo que nos vamos con muchas cosas, nos vamos con muchas reflexiones, con mucho conocimiento y el conocimiento es increíblemente enriquecedor. Muchísimas gracias nuevamente, doctora Xiomara, en nombre de todo el comité del foro y sé que en nombre de todos los participantes que están acá. Ha sido una conferencia sumamente importante, sumamente enriquecedora. Creo que nos quedamos con mucho y ojalá en otro momento podamos seguir conversando más porque es un tema que se da para poder hablar más. No, invítenos al foro, es decir, sería de complacencia que también miembros de acá del Foro Nacional de VIH-Sida conozcan de ustedes, ¿verdad? Y yo estoy, pues, en mis posibilidades y mi aportar, aunque sean granitos de arena, en la mejor disposición. Así que mi correo es buxiomara@yahoo.com. E igual, si alguien quiere que les participe en algunos documentos ad hoc, con mucho gusto, ¿verdad? Así que más bien ha sido para mí gratificante que se me haya cursado esta invitación. Sí me pusieron a trabajar, ¿verdad? Un poco de nervios por ahí, porque estaba acomodando tiempos. Ha sido unos meses un poco complejos, pero estoy en la mejor disposición de poner ese granito de arena y también escucharle a ustedes. Sí, porque recuerden, no hay conocimiento absoluto. Todo es un proceso, todo es un devenir. Y es también de replantear, cuando ustedes aportan, por ejemplo, lo que me decía Charles, sí, me llama mucho la atención, Charles, sobre todo esa comunidad, esa visión, pero también como tú traías los conflictos de la parte económica y la parte humana, son reflexiones que hay que hacerlas. ¿Cuál es el valor de un ser humano cuando no somos eternos, sino que contingenciales? Así que les deseo una feliz tarde y mi agradecimiento por haber tenido la paciencia de escucharme. Feliz tarde. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, adiós. Gracias, compañeros, a todos los que se vincularon. Estén pendientes de su correo, de su WhatsApp, que ahí estaremos haciéndoles llegar también el reconocimiento de participación también en la conferencia. Así que muchísimas gracias a todos. Tengan una feliz y linda tarde. Gracias. Gracias por la invitación. Feliz tarde. Bendiciones. Feliz tarde a todos. Saludos desde Choluteca, la Tala del Sur. Saludos. Okay. Y yo los invito a la prevención de VIH, de COVID y de violencia basada en género y a construir el país.
Nos vemos. Así es, muchísimas gracias. Saludos. Gracias, un fuerte abrazo a todos. Gracias a todos, un fuerte abrazo, saludos, Muchas gracias, un desde saludo. el departamento Buenas tardes, buenas de noches. Colón y de la ciudad más próspera, el Valle de la Guan. Gracias, saludos. Saludos.